Santiago Laos, muy buenas noches. Confírmame, Sebastián, si me escuchas. Hola, Santiago, muy buenas noches, Santiago. Sebastián, no te escucho, Sebastián, no te escucho nada. Yo tengo el volumen y el micrófono activado. No te estoy escuchando nada, Sebastián. Recording in progress. Sebastián, muy buenas noches. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente, Daniel, un gusto saludarte. Ya, Sebastián, muy buenas noches. Entonces, te damos la bienvenida, Sebastián Daniel Barleta, desde el hermano país de Argentina, nos acompaña el día de hoy. Un gusto saludarlos, el gusto es como siempre compartir y reunirnos los viernes para poder conversar sobre estos temas del derecho y la inteligencia artificial. ¿Me escuchas ahí, Daniel? Correcto, correcto. Muy bien. Mm, unos minutos para que se puedan conectar, Sebastián. ¿Cómo no? Con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en el trabajo, Sebastián? ¿Cómo va el estudio? Bien, gracias a Dios. Hoy tuve la segunda clase aquí en el doctorado. Tuvimos metodología de las ciencias jurídicas, metodología de la investigación. Así que bueno, un poco charlando de Kelsen, de Austin, y gracias a Dios, nada, muy contento. Después el trabajo ahí va fluctuando. Las cosas están muy cambiantes aquí en Argentina y nada, hay que adaptarse a los cambios y seguir trabajando para adelante. No queda otra. ¿Tú cómo estás, Daniel? ¿Bien? Bien, laborando, estudiando, tranquilo, bien acá en el instituto con el equipo de trabajo, con colaboradores aquí en el Perú, en el extranjero. Venimos desarrollando desde el miércoles los seminarios internacionales, miércoles, jueves, hoy día contigo. Mañana tenemos una presentación a las 8 de la mañana desde Amazonas, de acá de Perú. A las 10 de la Bueno, mañana tenemos
un ponente que nos va a acompañar desde México, que normalmente viaja por Europa, Estados Unidos, Asia. Va a presentar un libro sobre ciencias de la computación. El domingo tenemos inteligencia artificial, derecho laboral. El lunes inteligencia artificial, arte. El martes inteligencia artificial entre la filosofía y la política. Hasta ahí tenemos actividad de Sebastián Daniel Barleta. Muy bien, Sebastián. ¿Le ¿Cuánto parece que contenido? Qué bueno. podamos dar inicio para todo esto va a quedar grabado para que posteriormente en horas que van a continuar en los diferentes horarios van a podernos visualizar en el canal de YouTube y en las redes sociales? Vamos a dar inicio entonces, doctor. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital de Lima, Perú, es todo un honor y todo un privilegio que el día de hoy nos acompaña Sebastián Daniel Barleta en este primer ciclo, año 2024, de seminarios internacionales, que tiene como título general La inteligencia artificial y el derecho. El día de hoy corresponde la sesión virtual número 2, que tiene como título Análisis forense de dispositivos y redes sociales. Doctor Sebastián, tiene usted la palabra, maestro. Muchísimas gracias, Daniel. Quería saludar a todos los compañeros del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Como siempre, tomarme las primeras palabras para agradecer por el trabajo incansable que desarrollan desde el Instituto de manera voluntaria, impulsando el campo de la inteligencia artificial como muy poca gente lo hace por estas latitudes, pero sé que cada vez somos más, que el voluntariado surte sus efectos, que logra corregir aquellas desviaciones en que las desavenencias sobre las cuestiones económicas tratan de hacer de la educación un negocio. Agradecerte, Daniel, como siempre, y nada, recordarle a la audiencia que nuestra política de protección de datos sensibles y de datos personales es algo que tenemos presente, que siempre lo estamos coordinando y tratando de gestionar de la mejor manera, tratar los datos pura y exclusivamente en temas educativos, en promoción de la educación, en cuestiones adientes a la pedagogía, y no para otro tipo de circunstancias. Es así que, como bien lo dijiste, hoy nos asiste la sesión virtual número 2. Este es nuestro tercer encuentro virtual. El primero tuvimos una presentación de todo lo que van a ser el ciclo de las 12 sesiones a lo largo del año. Trabajamos en la primera sesión sobre lo que era el concepto y la definición y las diferentes definiciones que se pueden ensayar sobre el campo de la inteligencia artificial. Vimos las implicancias que eso tenía en relación a las consecuencias jurídicas que se podían llegar a ir dando y desembocamos en la segunda sesión virtual ya adentrándonos en algunos temas mucho más complejos en cuanto a lo que es las cuestiones técnicas del análisis forense de diferentes dispositivos electrónicos y lo que es el análisis forense de las redes sociales. He preparado algunos tópicos como para poder ver cómo se integran este tipo de conceptos en el proceso judicial y es tratando de ensayar, vamos a tratar de ensayar una explicación de qué es el análisis forense digital, qué significa, cuál es su propósito, como bien lo dije, cómo se integra en el proceso judicial y cuál es su campo de acción. Frente a esto, en el campo de acción podemos ver que vamos a hacer una descripción de tareas donde podemos cubrir el análisis forense, incluyendo los dispositivos electrónicos, las redes, que ahí veremos las diferentes variantes que tienen cada una, y el tercer componente, y muy importante para el desarrollo de lo que es el campo de procesamiento de datos, es la necesidad de tener una contextualización legal actual donde podamos comprender aquella discusión que se da sobre el auge de la tecnología digital, como lo decíamos, que ha aumentado notablemente la relevancia del análisis forense para resolver, en este caso, la comisión
de diversos delitos o llegar a la averiguación de la verdad, ¿verdad? Entonces, dichas estas palabras introductorias, vamos a ir sin más a lo que es la definición o ensayar una definición clásica de análisis forense digital, que lejos de ser pacífica, la doctrina puede ensayar dos o tres posiciones, pero vamos a tomar alguna que toma como meta principal, como siempre, preservar la integridad, ¿no? Como siempre lo digo cuando realizo las sesiones, entendemos nosotros la abogacía como una herramienta viabilizadora, una profesión viabilizadora de los derechos humanos. Es por eso que la integridad en el manejo de los datos, la ética y la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial para nosotros es primordial. Dicho esto, su análisis, o sea, el análisis forense que propugnamos, es una rama de la ciencia forense que se ocupa básicamente de la recuperación, por un lado, de los datos y el análisis de la información almacenada en los dispositivos electrónicos. Tenemos que tener bien claro, como siempre, la diferencia entre lo que es un dato y lo que es la información. Podemos tener el dato, el metadato, pero luego de ser tratado, recién podemos hablar de algún tipo de información. Es así que este proceso descripto es fundamental para que las investigaciones legales y criminales, como lo habíamos dicho, donde los datos digitales son examinados y utilizados como una evidencia dentro de estos procesos. Es así que la meta principal, como lo había dicho antes, es preservar la integridad de la evidencia en su forma original, mientras no se extraen los datos pertinentes y se interpretan para uso en un tribunal. Así que el análisis forense, como bien lo dijimos, no solo ayuda a establecer la cronología de los eventos digitales, como uno puede extraer los diferentes datos, sino también identificar aquellas acciones realizadas en determinados dispositivos electrónicos. Es así que en el campo de acción del análisis forense digital es muy vasto, como bien lo pusimos aquí, o sea, va abarcando diferentes dispositivos móviles como pueden ser los smartphones, las tabletas, hasta las computadoras personales, y ya algo mucho más robusto como pueden ser grandes servidores y hasta los propios sistemas en la nube. También dentro del campo de acción se extiende esta disciplina al análisis de lo que se puede llamar las redes, donde se examina el tráfico y los datos para identificar actividades sospechosas o maliciosas. Otro ámbito importante es el de los dispositivos de almacenamiento externo, como también puede ser los discos duros y los discos, memorias mucho más chicas, denominadas comúnmente USBs, o los discos duros que pueden ser los fijos implantados en los ordenadores o discos duros extraíbles. Es así que cada uno de estos elementos pueden contener para una investigación datos claves. Cuando son analizados correctamente, pueden proveer una evidencia que es crucial para resolver, por ejemplo, desde fraudes y hasta hackeos, hasta delitos más complejos o más graves, como puede llegar a ser a veces circunstancias en cuanto a explotación infantil o terrorismo, lavado de dinero, malversación de caudales públicos. Realmente el campo de la forencia digital y el tratamiento del dato digital dentro de las causas criminales o de investigaciones de fraudes es muy importante, aunque también lo tiene dentro de diferentes procesos como puede llegar a ser la defensa del consumidor, los procesos de familia, etc. Luego nos queda revisar una parte que vamos a volver sobre esto en el transcurso de la alocución, que es la importancia que reviste la forencia digital en el contexto legal actual. Es así que el análisis forense digital ha generado una relevancia sin precedentes, como lo decíamos antes, debido al incremento masivo del uso de las tecnologías digitales. Hoy en día, gran parte de nuestras comunicaciones, transacciones financieras e incluso las interacciones sociales que hacemos a diario pueden ser realizadas a través de medios digitales. Es así que esto ha llevado a que los datos digitales se conviertan en una fuente rica y a menudo muy crucial de evidencia de una variedad de casos legales. Así que la capacidad de rastrear y analizar estas actividades digitales no solo ha transformado la manera en que se investigan y se procesan, como decíamos, los delitos, sino que también se han planteado nuevos desafíos legales y éticos en términos de privacidad y derechos de los individuos. Por eso debemos entender que una correcta implementación del análisis forense digital asegura que las evidencias sean manejadas de manera justa y conforme a la ley, permitiendo un proceso judicial transparente y efectivo. Pasemos a la segunda fase,
que, dicho ya la conceptualización y habiendo ensayado una conceptualización de lo que es el campo de la forencia digital, podemos empezar con una de las acciones típicas que se toman en toda pesquisa para poder llegar a analizar los dispositivos, es poder llegar a analizar dentro del dispositivo qué datos fueron eliminados o qué datos podemos de alguna manera recuperar de ese smartphone. Es así que tenemos que tener en cuenta fundamentos de almacenamiento en cuanto a lo que es la explicación técnica de cómo los datos son almacenados y qué sucede realmente cuando se eliminan. Es así que las técnicas y herramientas de recuperación, podemos tener la presentación de software como puede ser el Recuba, el Encase o el Autopsy, para poder recuperar estos datos. Es así que frente a este tipo de tecnologías, los datos son cruciales, porque se almacenan, como lo decíamos, en medios duros, en tarjetas de memoria, y cada tipo de almacenamiento tiene su propia arquitectura. Pero comúnmente los datos se guardan en forma de archivos, que son gestionados por el sistema de archivos del dispositivo. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperarlos? ¿Cómo vemos estos datos que han sido borrados? Esto es así, cuando lo podemos explicar de esta manera. Cuando un usuario elimina un archivo, el sistema operativo generalmente no borra el contenido físico del archivo de inmediato. En lugar de eso, simplemente lo que hace el dispositivo marca el espacio que ocupa el archivo como disponible para ser sobrescrito. ¿Qué significa esto? Que los datos originalmente almacenados permanecen en el dispositivo hasta que son físicamente sobrescritos por otros datos que vuelven a ocupar ese espacio. Esta es la característica que le permite la posibilidad a los técnicos de la forencia digital recuperar estos datos eliminados siempre y cuando no hayan sido sobrescritos. En cuanto a las posibles técnicas y herramientas de recuperación, podemos decir que existen diversas técnicas y herramientas diseñadas para aprovechar la retención de datos en medios de almacenamiento para recuperar información que se creía ya perdida. Sí, es así. Entre las herramientas más efectivas y comúnmente utilizadas en el análisis forense, habíamos dicho que podíamos encontrar la denominada como Recuba, y es especialmente útil para el entorno de Windows, para poder recuperar muchos tipos de archivos eliminados, desde discos duros, las tarjetas de memoria, y las unidades, como se llaman, de pendrive o dispositivos USB. Es así que esta aplicación es muy conocida porque tiene una interfaz que es bastante amigable, fácil para interactuar con ella y muy eficaz para lo que es la recuperación de fotografías, documentos y archivos multimedia. Aquí le dejamos otras dos aplicaciones, como lo habíamos dicho, que es Encase y Autopsy, que son dos herramientas avanzadas donde los profesionales forenses echan mano para poder cumplir su cometido, incluyendo la recuperación de datos de dispositivos encriptados. Eso también existe la posibilidad con el Encase o el Autopsy, que ofrecen funcionalidades como, ya lo habíamos dicho, la recuperación de datos eliminados y la revisión de registros del sistema y mucho más. Ahora, veamos cómo la recuperación de datos eliminados ha jugado un rol en numerosas investigaciones. Algunos ejemplos podemos ver o podemos citar en la investigación de fraude corporativo, como lo decíamos antes. En estos casos se recuperan correos electrónicos eliminados que revelan una trama de defraudación, malversaciones de fondos dentro de la propia empresa, contactos con gente que tiene incompatibilidad de funciones o incompatibilidad de intereses, conflictos con la empresa y están vedados por la ley. Es así que estos datos recuperados con herramientas como Encase permiten no solo identificar quiénes son los destinatarios de los correos electrónicos, sino quién pueden llegar a ser también los verdaderos culpables o autores de esta conspiración corporativa, ¿no? Valga la redundancia. También este tipo de herramientas forenses se utilizan en casos de recuperación de personas, para el hallazgo de las personas, ya que es muy importante la recuperación de los mensajes de texto, que es eso, a diferencia de lo que es un mensaje de WhatsApp o otro tipo de mensajes con mensajerías que ya están encriptadas, es mucho más fácil
obtenerlo, es como casi obtener un registro de llamadas, ya que eso se puede eh, eh, juntar la información o trazar la información cuando va migrando de antena a antena y el dispositivo va cambiándose de ubicación geográfica. Es así que los mensajes, la recuperación de mensajes de texto y los registros de llamadas eliminados de dispositivos móviles pueden darle al pesquisador unas pistas críticas que pueden llevar a la localización, como decía, de las personas desaparecidas. También otro flagelo en el que han podido colaborar es en el flagelo de la explotación infantil. Son herramientas forenses que pueden recuperar imágenes, videos eliminados, que fueron fundamentales para identificar y detener, bueno, a los individuos que formaban parte de redes de explotación. Es así que lo que queremos destacar con estos casos es la importancia de la tecnología de recuperación de datos en el ámbito del análisis forense, mostrando cómo incluso después de intentos de eliminar evidencia por parte de quienes se dedican a violar la ley, la información digital puede seguir siendo accesible y decisiva para poder hacer justicia en el caso, ¿no? Así que eso es lo que preparé para tener en cuenta más o menos en lo que son los datos comunes eh, que se encuentran dentro de los dispositivos. Pero pasemos ahora a a un mayor tratamiento de datos de mayor envergadura como son los metadatos. Eh, es muy importante tener en cuenta la relevancia de los metadatos, que en definitiva significa es la exploración de cómo los metadatos pueden revelar la historia detrás de un archivo, incluyendo datos como su autoría, la fecha de creación y la ubicación. ¿Sí? Son datos que en sí tienen, cuando uno los trata, tiene datos, tiene información en sí mismo, información de la pieza digital que estamos hablando. Por eso podemos hablar de que podemos tender a obtener la autoría, la fecha de creación y la ubicación en la que el dato fue creado. En cuanto a los métodos de extracción, vamos a decir que el uso de herramientas como el EXIF Tool sirve para extraer los metadatos de diferentes tipos de archivos. Bien, es así que los metadatos, para tener la noción conceptual, son datos sobre los datos, como recién lo habíamos dicho, es decir, información que describe los aspectos claves de un archivo sin referirse al contenido directo del archivo. ¿Bien? Pueden incluir detalles como la fecha, la hora de creación, el autor, la ubicación desde donde se creó. Se aplica con fotografías tomadas como dispositivos GPS integrados en cuanto a las modificaciones hechas y al software utilizado para la creación y la edición. Es así que los metadatos son cruciales en el análisis forense porque pueden revelar la historia de un archivo, cómo se creó, quién lo manejó y cómo se ha modificado a lo largo del tiempo, proporcionando estas pistas esenciales que pueden ser vitales para una investigación. En cuanto a los métodos de extracción, podemos decir que los analistas forenses utilizan herramientas especializadas para leer y analizar toda esa información oculta en el dato, en el archivo, y una de esas herramientas más comunes para la extracción de metadatos, lo dijimos, es el EXIF Tool, un programa potente que puede leer y escribir y manipular los metadatos con una amplia variedad de archivos, especialmente útil para trabajar con metadatos de imágenes, videos y documentos PDF. También puede obtener la información de la geolocalización, la fecha de creación y la modificación, la información del dispositivo utilizado para la creación de los archivos y otros datos más, como también lo habíamos dicho, que también lo podía llegar a hacer el Autopsy y el ENCASE, que también trabajan sobre archivos que están encriptados. Con lo cual, es prácticamente ya imposible ocultar la información de los dispositivos digitales cuando hay una investigación seria e integral sobre los mismos, ¿verdad? Una vez que hacemos, una vez que tenemos los datos, ya nos hicimos de los metadatos dentro de esta eh, instrucción forense, vamos a hacer el análisis de los metadatos propiamente dicho ya dentro del campo de la investigación. Es así entonces que nos sirve para identificación de la ubicación de dónde se cometen los delitos. Eso es fundamental para el derecho, dentro de la ciencia del derecho, porque como vos bien sabés, Daniel, y como sabe toda la audiencia, lo que nos fija en materia penal la competencia muchas veces es el lugar donde se comete el delito. Es por eso que la ubicación de geolocalización es importante. Frente a esto, tenemos que tener en cuenta también de que existe la posibilidad con estos metadatos
de verificar la autenticidad de los documentos. Bien, como lo hablábamos en clases anteriores, podíamos hablar de diferentes firmas, como lo habíamos hablado, la diferencia entre firma digital y firma electrónica. Estos datos, puede ser que en disputas legales o comerciales, los metadatos, son documentos que pueden mostrar cuándo se crearon y si han sido alterados o si hay una solución de continuidad frente a la cadena de protección que tiene el encriptamiento. Entonces, si esto se ve alterado, puede ayudar a confirmar, a desmentir la validez de un documento que ha sido presentado como evidencia. A su vez, los metadatos nos sirven para establecer lo que decíamos con relación a la cronología de los eventos, para ver cómo se pueden haber manipulado esos archivos, cómo se gestionaron los datos relevantes para la investigación. Por ejemplo, cuándo se accedió a ellos, cuándo fue su última modificación. Esto puede ser también crucial para investigaciones internas en empresas o casos de filtración de información. Es así que la extracción y análisis de los metadatos, por lo tanto, proporciona una vía poderosa para obtener pruebas con muchos contextos legales y criminales, ofreciendo insights que no podrían ser capturados meramente a través del contenido visible de los archivos. Es así que ya vamos avanzando, ya pasamos de lo que es la contextualización de la criminología forense en materia digital. Ya obtuvimos una información sobre lo que son los datos, extrajimos metadatos, y una vez que ya tenemos los metadatos y nos dieron toda esta información con relación al archivo, ya estamos más avanzados en la investigación, que nos permite ampliarla a la misma en lo que respecta al rastreo de usuarios en las redes sociales. Es por eso que utilizamos diferentes metodologías para identificar y rastrear usuarios. Esto se utiliza en las diferentes redes sociales, puede ser como Facebook, Twitter, Instagram, y quiere decir de que vamos a utilizar, o los forenses utilizan diversas metodologías para identificar qué. Se identifican como primera medida los patrones de comportamiento, las conexiones entre cuentas y la localización geográfica de las actividades que se desarrollan en dicha red social. Con lo cual, estas plataformas nos ofrecen una rica beta de datos públicos y en algunos casos datos privados accesibles de métodos legales. ¿Sí? Lo que sí puedo resaltar en este tópico de que no son los datos más confiables ni los mejores datos los obtenidos en las redes sociales para poder entrenar los modelos de lenguaje natural que están operando con inteligencia artificial, ya que estos datos pueden estar muy sesgados, muy contaminados y pueden llegar a tener a generar un mal aprendizaje por parte de este lenguaje. Es así que una vez que identificamos y rastramos usuarios, podemos hacer el análisis de lo que se llama la SNA, que es el análisis de las redes sociales, que esta técnica se utiliza las diferentes teorías de redes para identificar relaciones y nodos influyentes dentro de redes sociales. Esto es útil para descubrir conexiones entre usuarios que podrían no ser evidentes a simple vista. Se genera también dentro de esta actividad pesquisitiva la minería de datos. Es así que son algunos algoritmos de minería de datos pueden utilizar grandes volúmenes de información para identificar lo que puede llegar a ser una tendencia, como se marca muchas veces en una conocida red social como la que es X, patrones de comportamiento y relaciones entre los diferentes usuarios de las diferentes redes sociales. Los beneficios de la geolocalización ya los hablamos, es una particularidad que tiene la posibilidad de que nos brinda el dato y los metadatos, y la geolocalización también, muchas redes permiten que los usuarios compartan su ubicación, y esta información es utilizada para rastrear dónde se encontraban los usuarios en momentos específicos. Así que eso es en cuanto a la gestión que se puede llegar a hacer dentro de las redes sociales en materia de investigación jurídica. Luego, para lo que serán las herramientas y técnicas para la recolección de evidencia, es muy importante y tiene que ser muy cuidadosamente realizada, con los protocolos pertinentes dentro de cada jurisdicción, ya que la violación de los protocolos puede acarrear, como siempre lo decimos, la nulidad de la experticia que se está realizando, la nulidad de la pericia que se realiza, con lo cual, como lo hablábamos en la clase anterior, hay que ser muy cuidadoso de cumplir con la ley
en el momento de hacer la recolección de la evidencia. Es por eso que para hacerla puntualmente, la recolección de la evidencia de las redes sociales de manera efectiva y eficiente, se pueden utilizar varias herramientas y técnicas, como por ejemplo las herramientas forenses digitales como Social Discovery, que permiten a los investigadores capturar y archivar la información de redes sociales manteniendo la cadena de custodia sin alterarla, lo que es crucial, como lo decíamos, para que la evidencia sea admisible en un tribunal. Es así que también se utiliza el software de captura de pantalla y el archivado. Eh, Aquí lo citamos a una herramienta especial que se utilizan durante la navegación para capturar automáticamente todas las páginas web visitadas, asegurando que se mantengan los registros completos de todas las sesiones en línea para su uso como evidencia. También se usan las denominadas APIs de redes sociales, que son muchas plataformas de redes sociales, ofrecen estas APIs que permitan a los investigadores acceder a grandes cantidades de datos de manera programática. Al hacerlo así, de una manera programática, esto facilita la recolección de los datos en cumplimiento con los términos de servicio. O sea, eso es lo más importante, que se puedan dar cumplimiento no solo con los términos de servicio, sino con los puntos de pericia que impone, en este caso, que pedimos nosotros, que puede ser como parte, o se lo puede pedir el juez, o lo puede establecer el fiscal. Pero si hasta aquí llegamos y avanzando muy bien, con el uso de la tecnología, tuvimos los datos, metadatos, pudimos saber qué herramientas necesitamos para extraer y para conocer los datos que fueron eliminados, y para poder armar perfiles de redes sociales y con minería de datos, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones que creo que para mí son importantes, que son las éticas y legales en el rastreo de los usuarios. El rastreo de usuarios en redes sociales debe realizarse dentro de un marco ético y legal, como siempre lo hablamos, y que esté claro, para proteger la privacidad de los individuos y asegurar la admisibilidad, nuevamente lo repito, de las pruebas en el tribunal. También debemos tener su consentimiento y la privacidad, o sea, respetar su privacidad. Es crucial obtener el consentimiento informado, ¿sí? Cuando sea necesario, y respetar las expectativas de privacidad de los usuarios al recolectar sus datos de las redes sociales. En cuanto a podemos resaltar el cumplimiento legal, los investigadores deben estar al tanto de las leyes aplicables, como siempre hablamos del Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo y otras regulaciones de privacidad y protección de datos que limitan de la manera en que se pueden recolectar y utilizar los datos personales. Es así que siempre, siempre vamos a atender a la integridad de la evidencia, que es mantener la integridad de la evidencia es esencial, lo que significa adherirse a procesos que aseguren que los datos no puedan ser o manipulados durante la recolección o el análisis de los mismos. La combinación de estas metodologías, herramientas y consideraciones éticas legales, como las que acabamos de mencionar, asegura que el rastreo de usuarios en redes sociales se realice de manera responsable y efectiva, maximizando así la utilidad de las investigaciones, de los procesos judiciales, mientras se minimizan los riesgos de violaciones éticas y legales y se preserva, por sobre todas las cosas, la validez de la evidencia. Otro punto importante a resaltar de la forencia digital y en redes es poner en conocimiento de quienes hoy nos escuchan y quienes están al tanto de estas nuevas tecnologías, es que existen, a través de la utilización de nuevas tecnologías, surgen lo que se llaman los delitos en redes sociales, y entonces, al realizarse los delitos propiamente y cometerse por las redes sociales, hay una transformación dentro del derecho, dentro de la ciencia del derecho, de qué es la conceptualización de las pruebas. ¿Sí? ¿Y a qué le llamamos entonces, en la órbita de los delitos en redes sociales, pruebas legales? Primero tenemos que conceptualizar los tipos de delitos. En las redes sociales, siendo plataformas de amplia interacción y transacción, son terrenos muy fértiles para diversos tipos de delitos. Algunos de los más comunes pueden incluir lo que se denomina el acoso, que el acoso incluye el ciberacoso y el ciberbullying, donde las víctimas son sometidas a hostigamiento persistente, amenazas y humillación pública a través de diferentes plataformas sociales. También estamos expuestos a que se cometan fraudes, que los estafadores utilizan redes sociales para engañar
a las personas y persuadirlas de que entreguen dinero o información personal, como vemos a diario en todos los medios. Esto puede incluir desde fraudes de inversiones hasta estafas pura y exclusivamente románticas o estafas y defraudaciones emocionales y la suplantación de identidad de personas de confianza. Es así que también debemos estar advertidos en cuanto a lo que es posible a través de la tecnología, la usurpación de la identidad. Ocurre la usurpación de una identidad cuando se crea una cuenta falsa bajo el nombre de otra persona, que lo vemos también que sucede, o cuando se apodera de la cuenta de alguien más, a menudo para cometer fraudes, difundir información falsa o dañar la reputación de la persona suplantada. Eso es muy común dentro del espionaje en empresas. En cuanto al manejo y la preservación de estas pruebas, debemos decir de que para que la evidencia recopilada en redes sociales sea admisible en un tribunal, es crucial seguir procedimientos rigurosos que garanticen la integridad y la autenticidad de estas pruebas. Por eso tenemos que tener en cuenta de que términos como cadena de custodia, autenticación y preservación de la evidencia son fundamentales, fundamentales para que nosotros tengamos éxito en nuestra investigación, ya sea porque la llevemos nosotros adelante o porque la tengamos que controlar. Es así que en cuanto a cadena de custodia podemos decir que es mantener un registro detallado de cómo se recogió, cómo se manejó, cómo se almacenó y transfirió la evidencia desde su descubrimiento hasta la presentación en el tribunal. En cuanto a la autenticación de dicha información, de dicha evidencia, debemos demostrar que la evidencia es lo que afirma que realmente es. Esto puede implicar la verificación, como lo decíamos anteriormente, de estos metadatos, el uso de herramientas forenses digitales para capturar datos y mantener registros de cualquier acción realizada sobre la evidencia, nos va a trabajar este aspecto de la integridad del dato que es la autenticación. En cuanto al extremo de la preservación, de cómo se debe preservar esa evidencia, cuál es el contexto en que se debe gestionar este dato, debemos utilizar herramientas de captura digital que puedan crear una imagen exacta de los datos, una imagen perfecta, una réplica, que puede llegar a ser capturas de pantalla o los registros de API, asegurando que la evidencia no se modifique o se destruya. En este caso también existen las aplicaciones, obviamente, de encriptamiento y inalterabilidad de la cadena de custodia. Es así que podemos tener diferentes casos de uso, como casos de acoso y amenazas, fraudes de inversión, bueno, habíamos dicho de usurpación y fraude, ahí lo dejo en el material que acompañé, Daniel, algunos casos de uso que pueden llegar a ser materias de análisis. Es así que, a modo de cierre, ya podemos mencionar el marco legal y ético del análisis de la forencia digital, básicamente referenciando que existe hoy grandes ya predicciones normativas o realizaciones de intentos de contextualizar lo que es el tratamiento y protección de datos, como bien lo habíamos dicho, que es el reglamento de protección de datos de Europa o el CCPA en California, que dan ya muestras de que hay un desarrollo doctrinario y jurisprudencial que está apoyando de que el dato cada vez, la ciencia del dato se especialice más y que podamos tener un mayor éxito en esta forencia digital. Siempre y cuando podamos tener en cuenta los desafíos éticos que dijimos en cuanto a los dilemas éticos que representan siempre los forenses, que es este dilema que siempre debe tener un pesquisador, ¿no? Entre privacidad y justicia. Nunca alterar ninguno de los dos extremos sin una autorización judicial, sin tener las previsiones del caso, para no alterar la validez legal de la evidencia. Es así que con las recomendaciones prácticas tenemos los consejos necesarios para realizar este análisis forense de manera ética y legalmente defendible, ¿no? Y obviamente siempre frente a usuarios expertos de todas este tipo de herramientas. Es así que este reglamento, como decíamos, general de protección de datos europeo, impone estrictas restricciones sobre cómo se puede recoger, almacenar y utilizar los datos personales. Esto incluye la necesidad de un consentimiento explícito para el procesamiento de datos personales y el derecho al olvido, que pueden complicar la recolección de evidencias digitales. Así hablábamos de la normativa californiana,
que habla de la privacidad de los actos de los consumidores. Y es así, de manera similar a la legislación europea, la legislación estadounidense otorga a los consumidores derechos significativos sobre sus datos personales, incluyendo el derecho a saber qué datos personales se recopilan y a optar o no por participar en la venta, en la cesión de esos datos. Es por eso que vemos constantemente en todas las aplicaciones que existen unas cookies que antes eran de características generales, que las siguen habiendo, que hay ahora unas específicas e inclusive determinadas aplicaciones que son mucho más legales y mucho más pacíficas, nos dan la posibilidad de que nosotros podamos confeccionar o configurar estas cookies, que son las que realmente van mandando todos los datos eh, que nosotros vamos dejando o vamos registrando dentro de la red social, dentro de la aplicación. Es que por eso que frente a este equilibrio entre privacidad y justicia, este desafío ético, hay que tener bien en cuenta el acceso y el uso de la información, ¿no? Determinar qué información es relevante y éticamente accesible para una investigación puede ser todo un reto para el forense, especialmente con el vasto volumen de datos disponibles en dispositivos digitales y en línea. Tenemos que tener en cuenta eso, que es un aspecto relevante y muy definitivo en cuanto a la manipulación de la evidencia, porque existe el riesgo de que la evidencia digital pueda ser alterada. Aquí la diferencia entre uso de información y manipulación de la evidencia son dos términos totalmente distintos. En cuanto a el uso de la información y determinar qué información es relevante y qué no, hacia la privacidad. La manipulación de la evidencia es distinta. Esto es cuando existe el riesgo de que la misma pueda ser alterada, ya sea intencionalmente o accidentalmente durante el proceso de análisis. Esto, por ejemplo, lo podemos reflejar en un caso práctico. Por ejemplo, cuando el dispositivo es o secuestrado o es entregado voluntariamente por la persona a la cual se lo va a pesquisar, la forma en la cual se guarda ese dispositivo celular, si es con las bolsas adecuadas y no en la rudimentaria bolsa de papel, como lo hablábamos en clases anteriores, que permite de que otro dispositivo electrónico pueda alterar el contenido del que tenemos secuestrado. O realmente, o sea, transformando la información que posea o directamente inutilizando el equipo. Eso sí que es así que en cuanto a algunas recomendaciones prácticas, ya lo dijimos que siempre el análisis forense debe ser de manera ética y legalmente defendible, ¿no? Se pueden observar algunas prácticas que hemos recolectado, como la adherencia a normas profesionales, a realizar una documentación exhaustiva sobre el proceso que se está llevando adelante, para poder generar una mayor transparencia en la comunicación. ¿Sí? Algo que siempre resaltamos y que es algo que siempre funciona y que siempre da los mejores estándares y eficacias en las investigaciones criminales, es una educación continua, ¿sí? Mantenerse actualizado con las leyes y las tecnologías emergentes de las técnicas de análisis forense es lo más importante y siempre recurrir a técnicos idóneos en la materia. Es así que implementando estas prácticas, los analistas forenses pueden navegar con éxito el complejo paisaje legal y ético, asegurando que, bueno, que el trabajo sea lo más importante, sea muy importante en cuanto a la administración efectiva y justa de la ley, Daniel. Creo que con esos requisitos vamos a estar por el buen camino en la investigación forense. Así que con esto concluyo y les agradezco nuevamente por haberme escuchado y quedo a su disposición para que por vía de correo me puedan hacer llegar las preguntas que estimen correspondiente y con todo gusto se las voy a contestar. Doctor Sebastián Daniel Barleta, muchas gracias por esta segunda sesión virtual en el programa que se viene desarrollando este año en relación a lo que es inteligencia artificial y derecho. A ver, de los que nos están acompañando, Roberto Dócimo, también saludos allá en Argentina. Saludos, abrazos. Grande, Roberto. Eh, Colaborador constante y permanente, Andrés Felipe Pérez desde Cali, Colombia. Santiago,
un colaborador, fundador también del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el doctor Alberto Martín Zaira Rojas, que está acá también con nosotros. Por favor, a ver, hemos escuchado la presentación de Sebastián. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, por favor, el tema que él ha desarrollado, algo que dialogamos con Sebastián constantemente, al igual lo hago con la doctora María Beatriz, igual con Alberto, en su momento hemos estado conversando con Roberto, el tema ético es fundamental en un contexto de educación de la ciudadanía y de una ciudadanía digital, pero el aspecto ético y cómo debemos manejarnos destaca usted bastante, doctor Sebastián. Eso es definitivamente muy, muy importante en esta labor que viene realizando y yo creo que es un reto y es un desafío a donde apuntamos, tanto el instituto y aquí que nos acompañan dos miembros integrantes de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, el doctor Daniel Sebastián Barleta y el doctor Roberto Dosmo. Entonces, para los que nos están acompañando, para los que nos van a ver en horas posteriores en el canal de YouTube, los que nos siguen en América Latina, en Iberoamérica, por favor, alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta de los que nos acompañan. Sebastián, entonces, por favor, si me permites, yo voy a formular algunas preguntas, Sebastián. Con gusto. Has hablado algo muy importante y me ha pasado a mí, no sé, de los que nos acompañan, el tema del correo electrónico. Voy a compartirlo aquí porque parece que es correcto. En uno de los formularios de actividades que se realiza de país a país, dentro de un país y hacia afuera a otros países, un programador, un ingeniero amigo me dijo, no pidas el DNI y tampoco solicites un número telefónico. Yo dejo aquí esa pregunta abierta a Sebastián Barleta. Uno, esa es una pregunta. Una segunda pregunta. Daniel, ¿te escucho? Eh, la pregunta es, este amigo me dice, habíamos entrado a una invitación internacional y en el formulario nos pedían el DNI y el número de nuestro celular. Y este amigo, ingeniero, programador, me dice, yo no voy a brindar esos datos, mas todos los otros sí, y no voy a brindar esos datos. Entonces yo la pregunta te la dejo, Sebastián, ya que tú has tocado este tema y que tiene que ver con el correo. Lo otro es, entre lunes y martes, ingreso a mi correo Hotmail y me aparece muy temprano, eso de las 6 de la mañana, que en horario de Perú, que necesitaba actualizar todos mis datos porque el Hotmail me dejaba de trabajar con LinkedIn y que no podía volver a utilizar. Y me decía, urgente, ingrese usted sus datos, actualice sus datos. No lo hice, no lo hice. Quería que brinde todos mis datos. Yo dije, esto es falso, no es verdad. Pasó el día, trabajé, llegó la noche, llegó la madrugada, al siguiente día nunca me pasó nada con LinkedIn, el Hotmail funcionaba normal, recibía correos, entonces esa información era falsa. Y para la tercera pregunta, Sebastián, para los que nos acompañan y me permite si podemos hacer hincapié en ello, acá nos brindan 10 consejos sobre el buen uso del correo electrónico y de ahí voy a formular mi pregunta, por favor, hay que compartir con todos. 1. Tengo una dirección de correo electrónico profesional. 2. Crea una firma de correo electrónico. 3. Escribe primero sin añadir la dirección del destinatario. 4. Utiliza el registro corrector.
5. Escribe líneas de asuntos breves y claras. 6. Revisa tu texto. 7. Incluye enlaces y archivos adjuntos. 8. Utiliza direcciones de correo electrónico correctas. 9. Utiliza la opción responder a todos solo cuando sea necesario. Y 10. Responde en el momento oportuno. Leo esto porque mi tercera pregunta va a ir un poco a cuestionar también a estas grandes empresas, grandes transnacionales americanas, grandes corporaciones, así como que yo puedo crear una cuenta profesional, institucional, a nivel laboral o como estudiante o porque llevo un seminario, un curso en el Perú, en el extranjero, diferentes tipos de cuentas. Entonces, echa la trampa, ¿por qué también ellos permiten crear cuentas falsas con datos falsos? Porque si tú haces un seguimiento, entonces, ¿cómo corre también esos correos? Esa sería mi tercera pregunta. ¿Por qué las personas, los ciudadanos, también crean correos falsos? ¿Por qué utilizan correos falsos? Esas serían mis preguntas, doctor Sebastián Daniel Barleta. Sebastián, el audio, tu audio. Muchísimas gracias a él por formular las preguntas. Daniel, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, correcto, correcto, doctor. ¿Me escuchas ahí? Correcto, correcto, ahora sí, correcto, doctor. Bien. Daniel, primero te agradecía por las preguntas. Bueno, son 3 preguntas que en realidad podríamos tener un común denominador que obviamente hace al tema del día, que es el tema de la forencia digital, que hace a la integridad de la información y hace a la integridad cognitiva también de quienes utilizamos este tipo de tecnologías. Básicamente, en la de los correos privados laborales y la información que fluctúa de un lado al otro del emisor y del receptor. Sebastián, se fue el audio, Sebastián, se fue tu audio. No, entonces, es la conexión, Daniel. No hay buena conexión. Alberto, muy buenas noches, maestro. Sebastián. Dale, ahí estaban las columnas de empresas. Sabidos, o sea, toda la información que nos llegue por vía digital no tiene que ser veraz. No puedes. Quisiera que entiendan los que nos acompañan, esto está siendo en vivo desde Argentina y estamos teniendo problemas con el audio. A todos los que nos acompañan. Es la red, Daniel. Ahí La estamos red. bien. Ahora La red. sí, ahora sí, ¿Me Sebastián. escuchan ahí? Sí, correcto, correcto, correcto. Hablaba sobre que hay 2 clases de empresas, las que fueron hackeadas y las que todavía no lo saben. Imagínate si eso pasa con los sistemas robustos de empresas, lo que nos pasa a nosotros como individuos, ¿no? O sea, estamos expuestos constantemente lo que a tener y dices, a sufrir los esos flagelos monstruos les de han lo que son el hackeado. phishing, la proliferación del malware, estas pequeñas, grandes. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, doctor, sí, correcto, Sebastián, correcto. Sí. En relación al tercer correo que te llegó, obviamente es un correo perfilado porque es un correo para profesionales que ha sido obviamente Sebastián, ¿me pergeñado de permites? manera Sebastián, con una Sebastián, estafa que usamos a Sebastián, diario para poder ir doctor, a pescar doctor, información. ¿Sí? permítame. Lo que tú hablas a nosotros nos llega cortado, Sebastián, se corta tus palabras, todo se corta. O es que también nos controlan, o es que también nos vigilan de acá. Está hablando para no ser grabado. No tengan evidencia de culpar.
doctor. no nos deja trabajar esta parte que acabamos de decir. La verdad, el control también está en las plataformas de estos grandes. Discúlpenme que tenemos que decir ciertas cosas. No, no hay problema. Por eso yo les ofrecí, Daniel, de que me lo Es que se hicieran llegar corta, las preguntas Sebastián, se corta por tus correo palabras. privado. Ya, Daniel, ahí creo que la doctora María Beatriz ha escrito en el chat algunas preguntas, doctor Sebastián, quizás con eso podamos ver. Por mi parte, lo felicito por la exposición. También ha sucedido muchas veces cuando he cambiado un aparato telefónico, teléfono móvil. Lo único que hace el especialista es golpear el teléfono y se pasa la información del antiguo al nuevo teléfono. Ese es un dato que, ¿no? Y según la metadata que usted explica, por ejemplo, si yo altero la fecha de la fotografía, obviamente esta no va a ser descubierta en su totalidad por los forenses, ¿no? Al igual que enviar información en PDF. Quizás esto es lo que dice la inteligencia artificial que no puede ser descubierto. En mi caso, yo tengo algo muy real. El Recuba me dio muchas satisfacciones y muchas sorpresas. Descubrí algo que no sabía que estaba sucediendo, así como que habían intervenido o hackeado, ¿no? Descubrí fotos de una persona que supuestamente me dijo que estaba trabajando y estaba en parte. Entonces, dentro de la cadena de custodia, por eso usted manifestó, se llevaban en bolsas de papel. Cuando hay una bolsa de papel, se golpea el equipo celular con otro y la información cambia. Por eso creo que son hojas de plástico. Finalmente, doctor, ¿por qué cree que la gente prefiere hablar por WhatsApp o comunicarse por WhatsApp? ¿Y por qué piensa que no lo van a descubrir? En el caso de las memorias pendrive, lo que he hecho yo para que no se descubriera nada es las he incinerado. Entonces, sabiendo que no sé si habrá habido nube o no, para no sé si automáticamente esta información, apenas yo ingreso el pendrive o la memoria de SD card, ya se graba en la nube. Entonces, por cuestiones de seguridad, he quemado toda la información, se deshecho. Finalmente, yo me dedico al rubro de automóviles, doctor Sebastián, y trabajo mucho con inteligencia artificial. Y esta base de datos en un accidente de tránsito, normalmente tiene que haber una caja negra como en los aviones. Y los protocolos de recuperación de datos dependen mucho de lo que usted dijo, la parte ética y sobre todo de la integridad. Si la persona que está encargada y es responsable de la recuperación de estos datos tiene que tener una integridad total y aparte la parte ética y seguir la cadena de custodia. Entonces, ¿qué sucede cuando esto no se cumple? Se anula la data, si esa data ya no se puede recuperar, ¿y cómo queda ese caso? Le agradezco mucho y felicitaciones. Doctor Sebastián, ¿nos escucha, doctor Sebastián? Sí, perfectamente escuché la pregunta del caballero. Sebastián, tu micrófono. Ha salido de la red, se va a conectar nuevamente, creo. Wow. Roberto, ¿tú cómo estás en Argentina? También un miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, Roberto Bien, Doce. todo bien, por suerte. Ahí volvió Sebastián. Buenas, buenas. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sebastián, vamos, te escuchamos bien. Eso. Gracias por la chance. El tema es el siguiente. La información hoy por hoy es muy difícil de mantenerla alejada de cualquier tipo de malversación y de cualquier tipo de actividad impropia. Podemos tener una postura muy radical, como acá el caballero que quema el pendrive, otro que se come el chip,
Y otro que llama constantemente, pero siempre de la misma antena, pero con 4 números de celulares distintos. Con lo cual, debemos saber de que ya estamos de una manera, en una fase tan digitalizada, de que nuestros dispositivos periféricos, todos ya prácticamente están todos enlazados y todos proyectados hacia la nube. Con lo cual, el consejo es que cuanto más puedan hacer anónimos los datos, cifrarlos y transformarlos, creo que es la información correcta para poder hacerlo. Me parecieron muy bien las 10 recomendaciones que diste sobre cómo trabajar el correo electrónico, Daniel. Son cuestiones con las cuales hay que continuar trabajando porque así es como se hace la educación, así es como vamos adelante en materia de protección de los datos. Realmente no creo que haya 100%, como lo decía al principio, un acceso en Internet que sea irrestricto, que esté al 100% cifrado. Si bien las empresas lo venden así, lo comercializan así, creo que los últimos cifrados son ellos mismos, ¿no? Porque no prestan la debida colaboración con los investigadores para que después se puedan abrir las fuentes de información y resolver de determinados casos porque se amparan en esta pseudo privacidad que como que tuviera alguna super tutela. Pero bueno, eso es una cuestión de transformación de las sociedades, ir viendo hasta dónde pedir información y colaboración para una causa criminal es avasallar los derechos de los consumidores. Eso que creo que hay que tenerlo en cuenta y es lo que está en juego en este momento. Las herramientas de inteligencia artificial van a hacer de que las superinteligencias de los sistemas cada vez tengan mayor con poder computacional, van a descifrar todas las operaciones lógicas y aritméticas que podamos llegar a creer. Pero de ahí a transformarlo al marco normativo y que el marco normativo realmente se aplique y que todos estemos de acuerdo en un sistema de código abierto, en una información cooperativa, en una función social del dato y del metadato para poder llevar adelante cuestiones éticas o en este caso, como hablábamos, de salvar vidas y demás. Creo que es un tema bastante complejo donde el dilema es ético y de integridad, ¿no? Creo que ya la cuestión tecnológica está resuelta, Daniel. Así que es siempre una cuestión de cultura de integridad, de ir generando constantemente una cultura de integridad. Aprender sobre la extracción forense nos da la posibilidad de tener mayor perspectiva sobre el campo electrónico, el digital, el de la inteligencia artificial, pero siempre la ética y la integridad humana es la que lo va a terminar salvando al hombre, no hay otra forma, aunque proponemos determinadas normas científicas y de método de conocimiento científico que estén cada vez más objetivadas y más allá de cualquier validación moral, pero nada nos quita que al final del análisis científico podemos establecer estos parámetros para decir de que siempre es la falla humana la que termina aumentando el riesgo, ¿no? Si vos no hubieses tenido la precaución y hubieses actualizado la información de tu viejo y rudimentario Hotmail, ya esto eh, paleozoico, correo, ya hubiese sido otra tu suerte y realmente tal vez no estaríamos oyéndonos. Pero bueno, yo les quiero agradecer a todos los presentes y decirles que debo retirarme. Hoy tuve una jornada bastante extensa como todos y agradecerles y bueno, siempre a disposición, me pueden mandar los correos que quieran, siempre que sean legales. Yo los voy a esperar y a recibir con mucho gusto y obviamente esperarlos para la próxima sesión virtual. Doctor Sebastián, recordarles a todos que en ese correo Hotmail que antes era el Outlook, el antaño, ya está presente la inteligencia artificial. Muy bien. 3 puntos. De los 6, 7 correos que uno tiene, entras por Hotmail, rapidito identifica tu correo con el que tú trabajas ahí. Te sobrenombra. 1. 2. Cuando estoy con mis estudiantes de la universidad, si tomo 5 de ellos
ya copié, vuelvo a tomar 10 de ellos para volver a pegarlo, identifica rápido a los que ya pegué, no les vuelve a repetir, y eso lo hace la inteligencia. Y tres, cuando hay un correo mal escrito, la inteligencia artificial también lo detecta. O sea, ya está presente en las redes sociales la inteligencia artificial. Y muchos trabajos que son simples, sencillos y rutinarios nos ayuda. También con el autocompletado de correos que estando mal escritos, pero en algún momento ya has utilizado, te sugiere la corrección. Sí, sí. Bien. Sí, Sebastián, ¿querías decir algo? Nada, que no confundir a veces los análisis predictivos con la inteligencia artificial que puede llegar a generar, por ejemplo, imagen sobre cada uno de esos correos y demás, y es mucho más evolucionado. Pero en la próxima nos detenemos a charlar sobre eso, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor, unos minutos para poder terminar nuestro trabajo del día de hoy. Nos ha acompañado desde el hermano país de Argentina. A nombre del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Alberto Martín Zaira Rojas. El día de hoy vamos a dar por clausurado en este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, que tiene como título general Inteligencia Artificial y el Derecho. Sesión virtual número 2, Análisis forense de dispositivos y redes sociales, que estuvo a cargo de un integrante de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, el doctor Sebastián Daniel Barleta. Entonces, va a quedar pendiente, doctor, como usted mismo lo dice, que le vamos a hacer llegar algunas preguntas para los que posteriormente escuchen en el canal y en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, y lo que corresponde a Ciudadanía Digital abreviado. Ese compromiso entonces estamos quedando, doctor. Las preguntas. Compromiso Muy bien. asumido, entonces. Un saludo para todos los que nos han acompañado. Doctora María Beatriz Cerdán Flores. Saludos a todos ustedes, felicitar la sesión de hoy con el doctor Daniel Sebastián Barleta. Disculpen, tuve un problema de audio, pero he estado siguiendo la sesión, he formulado unas preguntas que el maestro Barleta lo absolverá con posterioridad. Y agradecerles siempre la disposición con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital en esta contribución que él hace de manera solidaria para la formación de tantos que están interesados en poder acceder a este tipo de educación a través del instituto. Mil gracias, doctor Barleta. Ha sido una muy buena sesión, como las disertaciones en las que usted ya nos tiene acostumbrada. Invito a todos los seguidores a continuar con las sesiones del doctor Barleta. Esto es un ciclo de varias sesiones con los productos del instituto. Tenemos una actividad constante y permanente. Por favor, infórmense a través de la plataforma del instituto, conforme lo ha indicado el doctor Daniel Malpartida Victorio, y les agradezco por su tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Mañana el instituto tiene sesiones, por favor, doctor, 8 de la mañana y 10 de la mañana, ¿cierto, doctor Daniel Malpartida? Correcto, doctora. También vamos a tener el día domingo una sesión dominical
con Derecho Laboral e Inteligencia Lunes. Artificial. Así es que Lunes y el martes. lunes y También. martes. También, con Inteligencia Artificial y Arte. Y el día martes, apoyo de Inteligencia doctor, artificial, filosofía y y política. filosofía y Qué bueno. política. Así Bueno. es que los dejo, ha sido Doctora, un un minuto. grato, dígame. María, si nos puedes acompañar aquí con Alberto Zaira, por favor, es momento que yo voy a Sí. sostener algo. En el instituto, desde el año anterior al día de hoy, se han presentado entre 5 o 6 integrantes de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Hoy en día acá con 2 de sus miembros, Roberto Dócimo, el doctor Sebastián Daniel Barleta, nosotros de parte del instituto, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, doctora María Beatriz Cerdán Flores, y quien les habla, ya tenemos un acercamiento con la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Vamos a poner los cronogramas y las fechas de trabajo para cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra intención. Si tuviera alguna palabra para culminar, doctor Sebastián, en relación a lo que acabo de mencionar, y también doctor Roberto Dócimo, por favor. Sí, primero agradecerle las palabras en relación al campo de la inteligencia artificial en Argentina. Creo que estamos en una etapa de pleno crecimiento, el crecimiento va a ser exponencial y cuando uno crece no hay nada mejor que ver crecer a sus hermanos. Así que para nosotros que este crecimiento sea simétrico con Perú y con ustedes es muy importante. Creo que Roberto va a coincidir en lo mío y nada, los dejo, Roberto, si tenés ganas de dar tu opinión en la palabra de Roberto y yo ya me despido y los saludo y que tengan un buen fin de No, semana. está perfecto. Coincido plenamente. Hay que empezar a avanzar. Así es. Agradecidos entonces. Doctor Daniel Malpartida, le doy el pase para que dé el cierre de la sección. Vamos a dar por clausurado entonces nuestro trabajo del día de hoy en este segundo seminario que viene desarrollando el doctor Sebastián Barleta. Muchas gracias a todos que nos han acompañado el día de hoy. Horas posteriores en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales va a estar el video. Una bonita presentación y el instituto en ese compromiso, así más con los integrantes de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, queremos poner un granito de arena a esa educación y a esa formación de la ciudadanía digital a pueblos hermanos como Perú, Argentina, América Latina, Iberoamérica. Muy buenas noches, maestro. Muy Dale, buenas noches a Daniel. todos. Que tengan muy buenas noches, buen fin de semana.